Hola amigos, bienvenidos, nuevo año para Sin Ofender, por Origen Extreme. Feliz año, estuve de vacaciones merecidas, así me autobombo, me las hago. Un par de semanitas con la familia y hoy regresamos recargados aquí a Sin Ofender. Bienvenido Javier. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa nuevamente. Sí. Bueno, primera vez que en Sin Ofender. Yo sé, pero hemos estado anteriormente En otros. sí. Sí, bueno, Javier, sí, somos amigos, ¿no? Podríamos decir que somos Sí. amigos, hemos conversado bastante. Y ahora regresa Reloaded, Javier, de conversar de qué se hacía con el partido y el PPC todavía estaba. ¿Te acuerdas? Hace varios Sí, años, sí, hace claro. ya varios años. Claro. Ahora volvemos con un PPC, no solamente desde mi opinión y sin ofender. ¿Estás dispuesto a estar todo sin no te ofendas acá, todo lo que yo te voy a decir? Jamás. Ya me conoces. Yo tengo correa. Un partido que estaba bien complicado. Aquí ya está, pues está inscrito. ¿Tú vas de candidato? ¿A qué vas? Bueno, el partido evidentemente sí, tú lo sabes, como recordarán, el partido perdió la inscripción, el partido estuvo unos años muy complicados por varios factores, guerras internas de poder y lo que más discutíamos o conversábamos era la desviación doctrinaria que sufrió el partido bajo la Secretaría General de Marisol Perestello y fuera del aire comentábamos justamente de ella y mira dónde está, en el lugar que le correspondía, ¿no? Yo siempre dije que Marisol, sin ánimo de ofenderla, porque sin ofender, Marisol, sin ofender. Porque sí la considero mi amiga, pero políticamente nunca coincidimos y menos doctrinariamente, y siempre dije que el PPC no era el sitio, no era su casa política, donde debía estar ella y que ella se hubiera sentido más cómoda en otro espacio, ¿no? Lamentablemente se llevó al partido por encima en esa tosudez de continuar. Y yo creo que ahí es donde perdimos un montón de gente que nos seguía, electorado que era PPCista o que simpatizaba con el PPC. Y sumado a los otros problemas, evidentemente migró a otras opciones, como por ejemplo Renovación Popular, con Porky. Y creo que por ahí nace finalmente Porky, ¿no? Cuando hace este cambio, make-up de Solidaridad Nacional con Renovación Popular y el PPC pierde su identidad doctrinaria. Entonces esa gente termina mirando. Bueno, como en todo, ¿no? Cuando no hay liderazgo. Claro, espacio que no ocupa es espacio que es tomado por otro, ¿no? Ya, pero cuéntanos, sí me interesa parte de esta conversación, es un poco qué pasó, cómo retoman todo, cómo lo limpias, qué esperas. Entonces, ¿en qué año crees tú que empieza el problema? Esto empieza 10 años atrás, te diría que desde el año 2011, cuando justamente empiezan las peleas entre Raúl Castro y Alberto Bengolea y Marisol, peleas de poder, etcétera, etcétera, que finalmente fueron públicas y terminaron debilitando mucho el partido. Lo que hoy día estamos viendo en otros partidos, que yo lamento y les pido que no lo hagan públicamente porque al final sí les termina pasando la factura. Otro partido que el APRA. El APRA y Acción Popular, que son los partidos, digamos, con el PPC que tienen más tiempo y vigencia en el país. Y luego vino lo que te acabo de explicar. Y luego de eso, yo antes de que fuéramos a las elecciones del 21 y estando de desacuerdo con la línea política y con la línea doctrinaria de esa dirigencia en particular, pido licencia, sobre todo cuando el partido termina haciendo una alianza con Acuña para el 21. Alianza que se termina rompiendo a último minuto y hace que Alberto Bengolea termine yendo solo como PPC. Pero yo pedí licencia en ese momento al partido porque no estaba ya de acuerdo con nada. No me identificaba en absoluto con ese PPC. Y pedí licencia y bueno, el partido perdió la inscripción. Y yo estaba en un movimiento pro, si mal no recuerdas, un movimiento que armamos con un grupo de gente, ex PPCistas y no PPCistas, que era un movimiento donde finalmente defendíamos principios, valores, bueno, además del modelo económico, defendíamos la vida, la familia y empezamos un poco a viajar por el interior del país, un poco a difundir este movimiento. Y luego de unos meses, Lourdes Flores me llama, me dice, oye Javier, vamos a reescribir el partido. Y yo le dije que no, que con Marisol definitivamente no, porque Marisol todavía seguía teniendo la llave del partido. Y en fin, me insistió y hubo una serie de conversaciones, inclusive con Marisol, y empezamos el proceso de inscripción. Yo me di cuenta que Marisol se iba a ir tarde o temprano, simplemente fue una finta de que iba a estar ahí un momento.
Y a la primera que hubo, el primer roce que hubo, evidentemente, no conmigo, sino con otras personas, pero que pensaban igual que yo, o que estaban en la misma línea que yo dentro del PPC, la línea tradicional del partido, se fue. Se fue y eso... ¿En qué año se va? Eso ocurrió en el 22. Ah, reciéncito. Sí. Y empezamos el proceso de inscripción en el partido en el año 22. Inmediatamente, o sea, en ese proceso de inscripción donde se va ella, empezando recién. Y empezamos con más tranquilidad el proceso de inscripción, o lo terminamos en el 23, y ya el partido está inscrito, no hay divergencias, tenemos un partido que evidentemente tiene posiciones discrepantes entre algunos militantes y dirigentes respecto de temas políticos, pero que los resolvemos adentro como finalmente nos han formado, pero doctrinales no. Doctrinales finalmente creo que la línea ya está zanjada y en ese sentido estamos todos alineados. Porque lo de Marisol es, bueno, a mí me llama la atención y se lo he dicho en Twitter varias veces. O sea, ella se presenta, por ejemplo, muy católica, ¿no? Que yo no juzgo su relación con Dios ni nada, simplemente a nivel doctrinal. Pero sale en una alianza súper abrazada con Flor Pablo, una de las grandes promotoras del aborto y posturas educativas totalmente contrarias a una doctrina católica. Otra cosa que me llamó la atención, en su lista de senadores, Susana Chávez, la directora de Promsex, grandes ONG, abiertamente, acá no estoy difamando ni nada, promotora de la interrupción voluntaria del embarazo, que dicen abiertamente que los padres de familia no deben intervenir en la educación de sus hijos. Entonces, yo digo, ¿cómo una persona como Marisol, que tiene ese pensamiento, puede haber estado dirigiendo el Partido Popular Cristiano? Tú sabes que yo con ella me senté y empezamos a discutir temas de doctrina, y para ella eran dos temas fundamentales en ese entonces, ¿no? Evidentemente son más, por lo que vemos ahora. Pero ella me dijo de que no estaba de acuerdo con la según ella, mal llamada ideología de género, y que para ella la familia era un concepto amplio y general. O sea, la familia era todo, ¿no? Cuando evidentemente mi posición y la posición de muchos dentro del partido es que evidentemente hay una ideología de género, o hubo un intento de ideología de género siempre hay y que siempre quiere regresar, y que seguramente hablaremos de eso. Y la familia nosotros la concebimos simplemente como la unión entre un hombre y una mujer, punto. No consideramos más allá de eso la familia. Inclusive leímos doctrinas, pronunciamientos del Papa Francisco en ese entonces, donde claramente decía lo que ella decía. Ella decía que decía una cosa, pero le mostrábamos... Argumentabas con tu catecismo. Exacto, y le enseñábamos, mira, el padre Francisco, que era un papa... más open mind. Sí, un poco más abierto en pensamiento, por llamarlo de una manera, un poco progre, claramente decía que la familia debía ser entendida como la unión entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, yo no entendía y se lo mostramos, y ella al final no refutaba. Yo creo que de alguna manera ella tenía su forma de ver la doctrina de una manera distinta, diferente. Creo que la tergiversaba, y bueno, y al final tú estás poniendo los ejemplos que claramente demuestran de que Marisol tiene una forma de pensar totalmente distinta, ¿no? Ella fue formada políticamente en un partido, yo creo que esa formación la sigue teniendo, pero doctrinariamente creo que jaló los cursos de Antonino Espinosa en el partido, seguramente. No sé, la verdad que no sé, pero bueno, ahí está. Le deseo la mejor de las suertes, no lo considero que es una mala persona. No sé si ha logrado inscribir finalmente su plancha presidencial o no. O sea, lo que tenía entendido es que lo había hecho último momento y no, claro, están apelando muy de Marisol, porque igualito pasó en el 21, ¿no? O sea, muy del 21... El 21, todo el mundo critica. Yo tengo que decir la verdad, porque también las cosas hay que decirlas como son. El 21 nos criticaron, salimos a decir, la dirigencia ese entonces, que nos habían dejado la lista de Lima fuera. Pero lo cierto es que metieron a último momento la lista y no llegaron al plazo, y eso cuando lo haces a último minuto y el sistema se cae. Claro, es lógico. Y eso es lo que ocurrió en el 21, en realidad, ¿no? O sea, fue una negligencia de la dirigencia
pasada. Eso es lo que pasó, pero bueno, ya está. Ya retomaste. Y yo te quiero hacer otra pregunta. Tú eres Bedoya, nieto del Tucán Bedoya, y tu familia pues ha estado vinculada de alguna manera al partido. ¿Alguien más está ahorita ahí metido o eres tú así el lunar? Yo soy el lunar en este momento, soy el único valiente. Como decía... Pero alguno de tus primos, alguien quiere. Como decía mi abuelo, el único que me sigue es él. ¿De cuántos primos? ¿A cuántos nietos? Tenemos 30, 40, sí. Sí, tranquilamente. ¿Tendrán un tipo de trauma con el PPC? Es que, bueno, la política tiene más sinsabores que momentos gratificantes, ¿no? Y para los hijos, para los nietos, no es muy agradable, ¿no? Y tiene muchos sacrificios, que los hemos vivido como familia y golpes también que hemos vivido como familia y, claro, ya todo el mundo está un poquito escalado en la familia respecto a este tema, pero bueno, para mí es como una responsabilidad, un servicio público, es algo que me inculca, no me lo inculcaron, en realidad a mí me gusta, a mí me apasiona. No es algo que me inculcaron, no es algo que finalmente creo que mis padres hubieran querido que hiciera. O sea, no te educaron como tú vas a ser el político de la... Lo que sí me educaron, y es algo que yo siempre digo, es que yo soy social cristiano de formación de mi casa. Porque ser social cristiano no simplemente es pregonar políticamente los principios y valores de la doctrina políticamente, sino es una forma de vivir, ¿no? Y eso es lo que a mí me inculcaron en mi casa. O sea, para mí ir al PPC y hablar de doctrina y defender los principios y valores del partido y de la doctrina social cristiana, para mí es como defender lo que me enseñaron en mi casa. Claro. ¿Me entiendes? Así como me enseñaron a comer en una mesa y a tener modales. O sea, los valores del partido son los que tú vives. Exactamente. Y eso me lo enseñaron no en el partido, sino me lo enseñaron en mi casa. Entonces, para mí eso es un modo de vida. ¿Y cuáles dirías que son los valores principales del PPC hoy? Yo creo que en el tema social o en el tema económico. Empecemos por social. Mira, yo creo que acá ahorita es el tema de defender a la familia. Es el tema fundamental. Creo que la familia desde hace ya algunos años se vive o se viene viendo atacada constantemente de distintas formas, ¿no? Con los feministas, sacando la figura paterna dentro de la figura de la familia. Por otro lado, con estos temas de la ideología de género. En fin, con este tema de la unión civil que también nos quiso meter el congresista Cabero en su momento. Entonces hay ataques constantes por todos lados a la familia, ¿no? Y nosotros como tal tenemos que defender lo que conseguimos como familia, que es lo que te he dicho, ¿no? Que es la unión entre el hombre y la mujer y los principios y valores propios de la familia como tal que entendemos, ¿no? Y eso es algo que finalmente nos identifica como partido, ¿no? O sea, somos un partido pro familia, pro vida. Creemos que evidentemente todo gira en torno al ser humano y no que el ser humano gira en torno a la economía, por ejemplo. Así como también en el tema económico creemos en la economía social de mercado. Y a mí me da mucha risa porque así como los comunistas y los rojos quieren cambiar la constitución para tener otro modelo económico, evidentemente mucho más cerrado y estatista, ahora veo muchos liberales, ¿no? Liberales en lo social y en lo económico, ¿no? Entonces, yo soy liberal económicamente. Yo le digo, bueno, si eres liberal económico, tú también deberías hacer tu planillón para modificar la Constitución, porque el modelo económico no es un modelo económico liberal. El peruano, correcto. Es un modelo abierto, evidentemente, pero hay un rol subsidiario del Estado, donde finalmente cuando el mercado no se puede autorregular o cuando hay deficiencias dentro del mercado, el Estado tiene que entrar a regular y por eso es que tenemos hoy en día todos los entes reguladores que nos manejan. Pero hay muchos que se autodominan liberales y que no sé qué. Mira, si tú crees en el modelo económico y lo vas a defender, entonces no eres liberal en lo económico, pues. O sea, por eso es que yo digo que no hay una derecha económica en el país y no lo va a haber. Yo lo que creo es que no hay una derecha ni siquiera formada en lo que es ser de derecha. Porque yo digo, ya tú eres liberal en general, ya sin entrar a esa precisión que me parece súper interesante que has hecho sobre el modelo peruano.
ya, yo quiero el libre mercado, pero estoy a favor de todas las demás libertades sin ningún tipo de límite, valga la redundancia. Yo digo, claro, pero estás entendiendo mal la libertad, porque la verdadera libertad no es que mi libertad acaba donde empieza, ¿no? Mi derecho acaba donde empieza el derecho del otro, sino que también tienes que tener ciertos aspectos sociales para que la gente sea libre de verdad. Y ser libre de verdad no es hacer lo que te da la gana, es hacer el bien. Claro. La gente confunde lo que es libertad con libertinaje, ¿no? O libre albedrío. Exacto. Entonces, claro, entonces yo digo, lo que la gente como que también es una manera de simplificar, ¿no? Simplifico de derecha a izquierda. En el Perú la gente no sé qué es ser de derecha, yo, por ejemplo. Claro. O sea, yo digo, no sé, yo no me identifico con ciertos grupos de derecha, pero de izquierda tampoco soy. Entonces... O sea, es bien difícil acomodarte, por eso siempre me dice, tú eres derecha. Yo en realidad no soy derecha, el PPC es un partido de centro derecha en lo económico y somos conservadores en lo social. Eso es lo más fácil de explicarlo, digamos, al común de la gente. Pero decir, bueno, si quieres, dime soy de derecha. Sí, es más fácil. O derecha conservadora, ¿no? O que no soy. Para que no digan que somos tíos, porque no lo somos. Y los que me conocen saben que no lo soy. Pero quiero ser un poco más preciso en los términos. Punto, nada más. Pero en fin, ya son cosas de cada uno. Y hay partidos para todos los gustos. Ya demasiado. Con todas las doctrinas, ideologías, habidas y por haber, y todas las interpretaciones que le quiere dar uno, ¿no? Hay varios o sea, no sé cuántos serán partidos, de verdad, estrictamente hablando. Mira, yo creo que partidos con doctrina o una ideología clara, el PPC, como socialcristianos, yo no te diría Renovación Popular, te diría que Rafael López Aliaga es de repente social cristiano, pero no te diría que Renovación Popular porque considero que algunos de sus cuadros no son social cristianos. Y el APRA, los socialdemócratas, y la izquierda como tal, ¿no? Ahora, el APRA tiene un reto importante y yo espero que finalmente logren eso, ¿no? Esas banderas progresistas que hoy en día están... digamos, girando y además inquistadas en el Estado, son banderas que los socialdemócratas en el mundo las han tomado como tales. O sea, los socialdemócratas, o sea, la centroizquierda se recicló mucho en eso, ¿no? En estas banderas. A mí me gustaría ver un APRA que rescate esas banderas socialdemócratas y tengamos un partido claramente definido, como de repente pues, puede ser un partido, no te diría un PSOE, ¿no? Pero un partido que defienda pues esas ideas claras. Y yo creo que hay gente dentro del APRA que lo quiere hacer. El APRA perdió mucha identidad con Alan García, que lo llevó hacia la derecha. Para bien de todos los peruanos, ¿no? Pero creo que el APRA como partido, como socialdemócratas, tienen que recuperar su identidad. Es algo que se lo dejo a mis compañeros y amigos apristas, para que lo piensen, y seguramente lo han pensado. Y hay líneas y corrientes dentro del APRA que sí lo piensan, ¿no? Y yo creo que ese es el espacio que el APRA tiene que recuperar y no tener a todos estos camuflados por ahí. Yo prefiero tener a un solo adversario identificado, claro, que piense en determinadas cosas que no necesariamente son las que yo pienso, pero sabes qué esperar de ellos. Sabes qué esperar de ellos, ¿no? Y no tener a estos que están camuflados por todos lados. Porque yo te hago una pregunta. Una de las cosas que suceden en el Perú es que hoy, tú has dicho, ¿no? Hay un montón de partidos políticos. ¿Se podrían definir como partidos políticos o son empresas para hacer política? ¿Por qué? Porque tú ahorita cuando me has hablado, me hablas así, formación, no pasó el examen de no sé quién, la formación de no sé cuánto. O sea, el partido político tradicional incluía una formación política. Correcto. Hoy tú crees que, por ejemplo, el partido... no sé, ya ni sé los nombres, el López Chao, ¿tiene formación? No, son partidos que se han formado en torno a una persona, un caudillo, un dueño, que ante los procesos laxos para elegir un partido han aprovechado y han podido constituir un partido político, pero que no tienen una identidad, no tienen finalmente no tienen un seguimiento, no tienen una doctrina, no tienen una ideología. Y tú estás viendo hoy en día que de 37 candidaturas presidenciales o planchas presidenciales, te diría que 20 no han podido completar listas al Congreso. ¿Y qué pasa con eso, técnicamente? O sea, las pones incompletas. Así es, y solamente compiten las listas en las jurisdicciones en las que has completado. Y la plancha presidencial corre por el otro lado. Entonces a mí me preocupa mucho eso.
Uno de los casos más graves es el de Carlos Spa, por ejemplo. Carlos Spa ha escrito su plancha presidencial, pero ha presentado listas a diputados en 8 jurisdicciones, en 8 regiones. Pero eso no debería ser así, ¿no te parece? Si no eres capaz de gobernar y senadores en 5. Dice que él es suficiente, lo he escuchado decir, que es suficiente porque él no necesita más, ahí calidad, está lo mejor. No cantidad. Así es. Entonces, yo digo, en un espacio o una elección tan competitiva donde todos nos vamos a arranchar los votos, evidentemente no va a ganar en esas 8 y 5 regiones. Pero a mí me parece... Y así ganar tampoco va a tener la mayoría en el Congreso. Entonces, desde ya estamos poniendo en contienda a un candidato presidencial que probablemente no pase la valla a su partido, porque quien determina que pase la valla es la votación al Congreso, no la plancha presidencial. Pero a mí más grave me parecería que pase la valla. O sea, digo, ¿cómo puedes presentar, no estoy hablando de Carlos Spa, en general, a un candidato a la presidencia que no es capaz ni siquiera de convocar una lista? Tú dices, ¿va a gobernar el país? O porque el país no es calidad. Voy a gobernar, entonces voy a gobernar en donde yo creo que hay calidad. No tienes que gobernar a todos. No. Y Juliana, lo más grave es que si no tienes cuadros para completar listas al Congreso a nivel nacional, menos tienes un equipo técnico con el que tienes que gobernar. O sea, ministros. Si no tienes gente para llenar al Congreso, para convocar ministros te va a ser un problema. Que además esos ministros van a tener que ser chalequeados por la gente del Congreso. Entonces, o sea, no hay bases. Vamos a tener lo mismo que tenemos hoy en día. Un presidente sin Congreso, sin bancada que lo respalde. Una inestabilidad tremenda. Esas candidaturas lamentablemente pueden correr, porque no existe el marco legal para que el jurado finalmente las descalifique. Pero sí puede haber una descalificación moral por parte de la ciudadanía. Y ahí los medios de comunicaciones y la civilidad y los partidos políticos que hemos hecho vida partidaria, nos hemos esforzado en tener comités distritales en todo el país, nos hemos esforzado en completar las listas al Congreso, tenemos que hacer el conocimiento de cuáles son estos partidos para no votar por ellos, porque ya están descalificados de por sí. No van a tener Congreso, no van a tener bancadas en el Congreso, vamos a tener nuevamente una inestabilidad. Y o vas a tener los tránsfugas, ¿no? Que entran o vas a tener al presidente de turno sin Congreso, sin bancadas en la Cámara de Diputados y Senadores ahora, atados finalmente al Congreso que sí va a tener representación, o sea, a los partidos que sí van a tener representación. Entonces... No, y aparte creo que un gran peligro que existe hoy y que ya lo hemos venido viviendo en los últimos presidentes, bueno, ya ni sé qué decir porque han habido tantos, es que no puede, en estas elecciones tenemos que votar, no importa por quién votes, pero por ese candidato a la presidencia y diputados y senadores de ese partido. Porque exacto. Si tú, no nos sirve de nada tener a alguien de derecha, por decir, si todo el Congreso es contrario, es oposición, esa persona no va a poder gobernar y o va a tener que cerrar el Congreso. Que no, sería terrible. Pero no podría cerrar el Congreso porque hoy día la Constitución y obviamente el reglamento del Congreso impiden que, o sea, pues bajo el mismo mecanismo, si te censuran a 2 gabinetes, solamente cerrar la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Senadores se mantiene. O sea, va a ser un caos porque no va a avanzar nada. Entonces, nosotros electores tenemos que pensar bien. Vota por quien quieras, pero vota por todos, del mismo partido, de la misma línea, porque si no... va a estar muy fragmentado y no vamos a avanzar en absolutamente nada. Eso es lo que yo creo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que fijarse en eso y la gente también tiene que darse cuenta, más allá de los planes y de las propuestas, que obviamente para mí es lo fundamental, tienen que fijarse realmente quienes tienen posibilidades de gobernar, ¿no? También, porque esto es terrible. O sea, si vamos a elegir a un presidente que no va a tener una bancada en el Congreso, entonces ¿de qué estamos hablando? Nos estamos todos disparando al pie. Entonces eso es lo que hay que saber y creo que los medios de comunicación deberían hacer y poner una lista de todos los 20 partidos que no han podido escribir listas a nivel nacional, pues. Y que esos son los partidos que ya finalmente la ciudadanía tiene que castigar, no dándoles sus votos y dejándolos afuera por un tema moral. Porque ya creo que esa es una muestra de ineficiencia. Si no puedes escribir una lista, o sea, para mí es una muestra de... Claro, y que falta también que ese partido es de último minuto. Como dices tú, no hay bases, no hay cuadros. No hay bases, no hay cuadros, no hay una trayectoria en ese partido es un cascarón, se ha creado en ese momento, evidentemente no tiene la gente para completar pues más de 130 y tantos diputados y 60 senadores, entre regionales y el Senado Nacional, entonces es sumamente complicado, es sumamente difícil
Para los partidos que sí tenemos bases, lo ha sido. Yo me imagino que para estos partidos evidentemente ha sido imposible. O sea, no me imagino, lo es, por lo que hemos estado viendo de lo que se han presentado como listas en el jurado ahora último, el 23 de diciembre. Entonces, yo he estado entrando a chismear. Entonces, hay que ver, ¿no? Y el otro tema fundamental es que la gente vea coherencia, ¿no? Vea finalmente qué partido es medianamente coherente en cuanto a propuestas, qué es lo que defiende, quién es el candidato, qué antecedentes tiene políticamente y profesionalmente y qué es lo que piensa respecto de determinados temas que para uno pueden ser fundamentales en el tema económico, en el tema social. Y qué equipo lo acompaña, qué gente lo acompaña, porque eso es fundamental, porque esa persona tampoco va a poder hacer las cosas sola. No debería hacer las cosas sola. Lo que no podría pasar pues es tener nuevamente un PPK que todo el mundo decía, claro, es un presidente de derecha. Pero, claro, derecha en lo económico, pero tenía infiltrado toda la caviarada con él. No duró nada. Y tuvo 18 congresistas, de los cuales muchos salieron rapidito y tuvieron su propia agenda. O sea, lo peor que su nos agenda hizo progresista PPK, tipo de Belaunde, ¿te acuerdas? Y bien llegó, él empezó con su agenda progre, dejó a PPK tirado. Claro, seguía perteneciendo a la bancada de PPK, pero él tenía su propia agenda. Falta de formación política, ahí te das cuenta. Y PPK pues en vez de llegar a entendimientos con Keiko, lamentablemente, y Keiko también por su lado con sus responsabilidades, les hizo caso a todos los caviares y terminamos donde terminamos. O sea, y hace 10 años estamos en este programa. PPK entra con Mecharaos. O sea, lo apoyado Pedro Laechea, que de izquierda tiene 0, ¿no? Y claro, entra y lo peor, para mí, lo peor que nos ha dejado PPK fue Vizcarra. O sea, su segundo vice, esa vaina... Era su segundo vice. Sí, pero acuérdate, en la bancada pues estaba Alberto Belaunde, Gino Costa, hazme recordar por favor más nombres, por ahí, de progres, había una serie de gente que yo decía, en fin, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, ya lo pasamos, ya pasamos esa etapa complicada. Bueno, no lo hemos pasado, pero justamente, pero ya lo tenemos preso, justamente en ese congreso es donde finalmente no se vieron partidos, porque nosotros no llegamos a ese congreso del 16 tampoco. Eso es lo que te iba a decir. No, el PPC no estuvo en el congreso del 16, o sea, de los 73 fujimoristas de PPK, ni tampoco en el 21, ¿no? Estuvo el APRA y sí estuvo Acción Popular. Ahora nosotros estamos viendo como unidad nacional, no como PPC. Igual el mapa está, así que todo lo que sea mapa tienen que marcarlo. Pero sí creo que se necesita partidos con trayectoria. No necesariamente gente antigua que muy criticable. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo haces en por ejemplo, el PPC, y esto ya entrar más a un tema histórico, ¿no? Tú tienes gente, no sé, los partidos tradicionales como que se pasaban de generación en generación, ¿no? Sí. O sea, tu papá era pepecista, el hijo era pepecista, ¿no? No sé si llegaron a nietos en ese momento, pero son partidos con 100 años, pues, ¿no? Ya, con todo este destrozo del partido tradicional, PPC, la APRA, porque la APRA tampoco está ahora, ¿no? Acción Popular ni siquiera sé qué es, y todavía todo eso que conocemos. ¿Cómo haces hoy para enamorar a cuadros? Porque ya han vuelto pepecistas que se han ido, o sea, los que tú decías, se fue algunos a Renovación Popular. O sea, ¿cómo has hecho para reconquistar a la gente? O sea, nuestra columna vertebral sigue siendo nuestra doctrina. Es algo que mucha gente, y yo creo que la mayoría en este país, se identifica como conservadora. Creo que hay pocos partidos que de alguna manera tienen esa identificación bien marcada, como la del PPC, como partido conservador, que estuvimos a punto de perderla. No, la perdieron, pero la recuperaron. La recuperamos, es verdad. Y creo que esa es la columna vertebral. Lo otro es que seguimos siendo un país que buscan caudillos y la gente se identifica por las personas que están dentro del partido, quiénes están, me gusta, fulano, sultano, prensejo, y se van metiendo y van aprendiendo y se van formando a los cuadros. En el PPC, que somos un cuadro que se ha caracterizado siempre de tener buenos parlamentarios, de muy buena talla, históricos, inclusive hasta los últimos congresos en los que estuvimos, hasta en el 2011-2006, que fue el último congreso que participamos, hemos tenido buenos parlamentarios. Ya ninguno de ellos va a repetir el plato. Todo lo que estamos presentando es gente joven, nueva, que primera vez nos presentamos al Congreso de la República, pero con una gran diferencia, que tenemos una formación como
una formación, digamos, de partido, formación política y formación doctrinaria, ¿no? Que nos respalda, que finalmente sabemos cómo actuar en la política, que no vamos a tirar tiros al aire como hemos visto en otros partidos políticos, y todavía tenemos una generación o generaciones más arriba de nosotros que son las que finalmente nos guían y son el consejo consultivo del partido, donde nosotros pedimos finalmente consejo, ¿no? Porque yo no creo tampoco que a los viejos hay que mandarlos a la tumba, sino hay que aprender de ellos, escucharlos, y tú actuar en función de lo que te han enseñado y lo que te han formado, y evidentemente con el viejo consejo, es importante porque acorta la curva de aprendizaje del joven. Y en un país como el nuestro, tener 2 años de curvas de aprendizaje para que un congresista aprenda por lo menos el reglamento del Congreso o hacer un proyecto de ley es demasiado. Y lo más básico, Juliana, es formación política, porque llegan al Parlamento y creen que por el voto preferencial, yo entré acá por mis votos, el curul me pertenece a mí, no le pertenece al partido, claro, a la bancada, entonces yo hago lo que me da la gana. Es difícil pertenecer porque tienes que ser obediente. No hay disciplina, entonces eso te lo da una formación en un partido político. Eso es lo que enseñamos en los partidos políticos. Por eso ves tú los partidos tradicionales, nos decían los partidos tradicionales, ahora los partidos serios, somos los que más gente disciplinada hemos tenido en los congresos, el APRA, el PPC. Acción Popular no, como bien dices tú, yo creo que Acción Popular, al no tener una ideología, una doctrina clara, tenía esto, Mi Perú como doctrina, que bueno, era... ¿Quién dijo eso? Acción Popular. Acción Popular. O sea, no tiene una doctrina, no tiene una ideología, tiene Mi Perú como doctrina, que básicamente era las experiencias de Belaúnde a lo largo de sus viajes por todo el país, pero en realidad, como era llamada antiguamente, era una federación de independientes. Y hoy en día creo que Acción Popular está como está porque realmente ha traído a una serie de gente totalmente dispareja y diferente en forma de pensar. Más allá del tema de la formación, tenías una persona como de derecha, como Raúl Díaz Canseco, y una persona más de centro, como Barnechea y Vitocho de pronto, y unas personas de izquierda como Mesías Guevara y Lescano. Entonces tenías todas las sangres en Acción Popular. Un sancochado. Estás así fuerte como para algunos comentarios sin ofender. No, tranquila, no me ofendo. Ofender. Acá algunos te están acusando. ¿Cómo que no estuvo el PPC? ¿No fueron en la alianza con PPK? Pregunta. Sí, fue exactamente. Pregunta Renzo. Pero eso fue el quinquenio del 2011 al 16. Y sí estuvimos en ese congreso, pero lo que no estuvimos fue en el de 2016 al 2021, y de 2021... Claro, en el 2016 era PPK presidente. No. Del 2011 fue con Humala. Fue exactamente, pero fuimos con PPK en alianza con... En el 2011 fuimos en el famoso sancochado con PPK, que no ganó, quedó tercero PPK. ¿Y cómo se llama el sancochado? Peruanos por el Gran Cambio, creo que se llama. Ya. Y ahí sí sacamos una bancada de 5 pepecistas. Y en el 2016, cuando PPK se lanza por su cuenta, nosotros fuimos con el APRA, acuérdate. Nosotros fuimos con el APRA, y ahí el APRA metió a 5 parlamentarios. Los 5 parlamentarios que estaban... Esa era la broma sin ofender, que Lourdes había salado a Alan, ¿no? Se meten 5 parlamentarios, todos fueron del APRA, ni uno del PPC. Entonces ya en el 2016 no estuvimos en el Congreso. En el 2020, este Congreso de un año, tampoco tuvimos representantes. Y en el 21 tampoco, porque perdimos la inscripción. Entonces nuestro último Congreso como PPCistas fue en el 2011 al 2016. Qué pena que no sé de fútbol, porque seguramente deben haber un montón de analogías con el fútbol. Una pregunta para volver al presente. ¿En Fredemo el PPC entró? Sí, nosotros tuvimos dentro de lo que... Fredemo era la alianza entre Acción Popular Libertad, el Movimiento de Libertad de Vargas Llosa, y el PPC. Y el PPC fue dentro de los 3 que tuvo mayor representantes en la Cámara de Diputados. No sé si en la de senadores. Ya, pero por ejemplo, tú me estás hablando de la alianza al Fredemo, alianza con PPK. Te vuelves a ir en alianza. ¿No será que la alianza no va contigo? Lo que pasa es que hay que trabajar... A ver, lo que siempre nos enseñaron los fundadores, y también es parte de la formación que hemos recibido en el partido, el país y el Perú es un país muy complejo, donde finalmente... a veces para ganar necesitas unir votos, como
así también lo quisimos hacer ahora. Y de hecho, no sé si recordarás, yo estuve ahí paseándome y conversando con todas las fuerzas políticas de lo que es el centro hacia la derecha, pero al final nadie quiso formar alianzas a lo general Quiabra. Y todos prefirieron ir solos. No es que no quisieron ir con el APRA, sino es que prefirieron ir solos. Y ahí está el resultado. La única alianza que hay es Unidad Nacional hoy en día. Si mal no recuerdo, creo que hay una alianza de izquierda más, pero no hay nada más. Sí, una alianza creo hay en la que va Siri y Bazán. Sí, no entonces lo que hoy día demanda y siempre ha demandado el país es la unión de fuerzas para justamente no atomizar el voto. Y ese es un sentido de responsabilidad en el que hemos tenido en el PPC. Sí, como partido no nos ha jugado bien porque de alguna manera no tenemos nuestro propio logo en una elección y competimos solos, y creo que hay que trabajar para eso. Y eso es lo que aspiramos eventualmente. Congregar, digamos, a todo el espacio político del centro hacia la derecha en un solo partido que finalmente nos llegue a ser gobierno. Mientras tanto, tenemos que juntar fuerzas para que evidentemente no vayamos dispersos y el voto se atomice, sí, claro, y le demos paso a candidaturas de izquierda. Pero nada, simplemente lo que yo te quería decir que no ha habido, digamos, éxito presidencial con alianzas. De repente podrás meter diputados. No hemos tenido éxito presidencial como partido ni como alianza. No hemos sido gobierno. Por eso es que nosotros pedimos que Comunidad Nacional nos dé la oportunidad, porque creo que tenemos mucho que aportar. Creo que hemos aportado ya desde el Congreso mucho. De hecho, el modelo económico, la economía social de mercado, que ha sacado tanta gente de la pobreza, es el modelo que finalmente el PPC instauró y llevó a la Constitución del 79, que después fue replicada en el 93. Y yo creo que hoy en día el espectro de centro derecha hacia la derecha se ha ampliado de tal forma porque creo que la gente se ha identificado con esa forma de ver las cosas en lo social, y también porque saben que la economía social de mercado ha sacado a mucha gente de la pobreza y es un modelo beneficioso para el país. Que han habido gente que inescrupulosamente se haya beneficiado de ese modelo, que hayan habido actos de corrupción, sí, es correcto, ¿no? Pero hay que separar la paja del trigo. El modelo como tal ha funcionado. Entonces, yo creo que al final el PPC como partido ha dejado una semilla, y hoy en día hay muchas réplicas del PPC, cuando debió ser un solo partido de derecha, digamos, a nivel nacional. ¿Culpa de nosotros? Probablemente, ¿no? Probablemente culpa de nosotros, probablemente. También culpa de otros factores, como de repente el fujimorismo, que se agarró nuestras banderas y logró de alguna manera impulsar el modelo económico que no se pudo de alguna manera desarrollar correctamente en la época de Belaúnde, del 80 al 85, y obviamente de Alan García del 85 al 90. Pero en fin, son cosas que ya quedan en el recuerdo y en la historia, pero que hay que mirar para adelante. No hemos sido gobierno, creo que hemos aportado mucho en la vida del país como bancada. Y creo que al final eso se nos ha reconocido a lo largo del tiempo. Hemos tenido muy buenos parlamentarios y para eso estamos nuevamente compitiendo, para que nos den la oportunidad y no confiemos en partidos que son cascarones, partidos que finalmente están hechos a medidas del dueño y que tienen finalmente un propietario, sino que somos partidos que seguimos ideas, principios, valores. Acá nos pregunta Hugo es gran seguidor de Origen Extreme y es muy educado, te dice. Mucha gente va a ver al PPC como uno de tantos políticos que asoman la cabeza cada 5 años. ¿Qué tendría que decir el invitado a ese enunciado incómodo de escuchar? Bueno, como partido político tenemos que asomar la cabeza cada 5 años, pero a trabajar, digamos, durante cada quinquenio. O sea, a ver, la ambición de todo político, de todo partido político, Hugo, es participar en las elecciones y ser gobierno, ¿no? Y ganar, para finalmente llevar a cabo y ejecutar tus ideas dentro del gobierno. Eso es lo normal, eso es lo natural, eso es lo que debería de suceder, eso es lo que tiene que suceder. Eso no quiere decir que como partido no hagamos nuestro trabajo y trabajemos durante los 5 años, fortaleciendo nuestras bases, nuestros comités distritales, provinciales, difundiendo nuestra idea. Yo creo que Hugo, a ver si me equivoco, yo creo que lo que quiere decir, mira, yo ahí voy a hacer Julia Dramus. He interpretado mal a Hugo. Que yo yo creo que eso es lo que dice el comentario, pero a raíz de lo que tú dices, yo recuerdo que, claro, habían líderes
marcados de los partidos independientemente si eran gobierno o no, e independientemente si es que tenían, ese mismo líder tenía un escaño o no tenía. Entonces tú dices, crisis, tal cosa, ¿no? Ha pasado tal cosa. Bueno, hemos invitado al líder del Partido Popular Cristiano para que opine sobre la coyuntura. Entonces tú tenías ciertos líderes de los partidos identificados que participaban del debate público, de la idea, durante todo el tiempo en los medios. Correcto. Entonces, claro, lo que yo creo es que falta presencia del PPC. Tú dices, ya, no he tenido en 2, 3 congresos, no tengo curules, pero tampoco de repente tienen líderes que hablen más allá del puesto público, ¿me explico? Correcto, sí. Bueno, también se vea que hemos estado sin inscripción, hemos pasado por un proceso de inscripción, hemos estado ahí. Pero bueno, yo estoy ahí hace ya un buen tiempo saliendo. ¿Tú podrías decir que eres el líder ahora del PPC? No, yo no me autodomino el líder porque creo que sería un poco ególatra de mi parte y vanidoso de mi parte decir que soy el líder del PPC. Soy el secretario general colegiado porque existen otras dos personas. Eres como el vocero oficial. Existe un presidente que es Carlos Neuhaus. Digamos, ahorita soy el que más notoriedad tengo dentro de mi partido en la Alianza Unidad Nacional porque voy como primer vicepresidente del general Quiabra y encabezo la lista en la Cámara de Diputados por Lima, pero bueno, al final los liderazgos se van viendo en la cancha y se van forjando y se van ganando también, ¿no? No son cosas que se van imponiendo. No, totalmente de acuerdo, porque eso también te tiene que validar el pueblo, digamos, por ponerle un término, ¿no? Es una de las lecciones que me dejó mi abuelo. abuelo. Y tú, independientemente así ganas un espacio de diputado, ¿piensas igual seguir dedicándote a lo político o otra vez? No. A ver, yo tengo el compromiso con mi partido y con gente de mi partido de que ya era el momento de que finalmente me involucrara, porque siempre tuve las ganas. Lo que pasa es que por distintos temas personales, laborales, profesionales, fui postergando finalmente mi entrada a la política activa, ¿no? He sido teniente alcalde de mi distrito en San Isidro del 2015 al 2018. Es cierto también que la dirigencia de Alberto Bengolé y Marisol Perestello me cerraron las puertas y no me dejaron entrar al partido. Porque que me ría, pero había la consigna, y me lo dijeron muchos dirigentes, ¿no? Entonces han habido distintos factores por el cual yo no he tenido de alguna manera participación más activa dentro de mi partido y dentro de la política nacional como cargo público, pero ahora sí tengo un compromiso con mi partido y con la población, obviamente, de meterme, involucrarme, si no, no estaría postulando a un cargo tan importante como una diputación y sobre todo a la primera vicepresidencia. Vas de primer vice. Ajá. Ahora, mira que de presidente llegan hasta los accesitarios, o sea... Estás más cerca. Si algún día llego a la presidencia, no me gustaría llegar de esa manera, ¿no? O sea, me gustaría que sea por el voto y el sufragio directo del electorado. Bueno, pero lo que tiene que saber la gente, que esto es algo que ahora desconoce todo el mundo, que cuando tú votas por alguien, votas por todo. La plancha, correcto. Entonces cuando te dicen, no, a Dina, yo no voté por Dina, pero no, cuando votaste por Pedro Castillo, votaste por Vladimir Cerrón, y votaste. Y ahí hay una interpretación errónea porque no tiene nada que ver con el tema, y yo sé que es un tema, no es popular, porque a Dina le han cortado su pensión como ex vicepresidenta, y escuché, no me quedó claro si le habían cortado la pensión porque la habían vacado, o porque ella no había sido electa presidenta, y ahí sí creo que hay una equivocación, como bien dices tú, ella ha sido elegida dentro de una plancha presidencial. Cuando tú votas por la plancha. La plancha la encabeza el candidato a la presidencia y hay dos vicepresidentes, ¿no? Ponte, Dios no quiera, se muere el presidente al año y a ti te toca asumir, digo en general, no a ti, al que sea vicepresidente, 4 años, es un voto legítimo, no hay una usurpación del poder. No, y por eso existe en la Constitución el orden sucesorio de quienes finalmente tienen que asumir la conducción del país, la presidencia de la República ante la ausencia del presidente de la República. Ya sea por incapacidad. Me da risa porque, claro, ya yo digo, por ejemplo, imagínate ser José Gerí, ¿no? O sea, no entras de accesitario, de repente un día terminas siendo literalmente el presidente. O sea, en este país puede pasar todo. Escúchame, pero no solamente José Valentín Paniagua, que en paz descanse,
fue el congresista menos votado de ese Congreso del año 2000. Entró con la justa, raspando. Terminó siendo presidente de la República. Gerí terminó entrando porque a Vizcarra lo inhabilitaron. Era el accesitario. Termina siendo presidente de la República, ¿no? Y hay gente pues, que ni se imaginaba como el Sagasti. Hiciste así, sí, el pañuelo, el pañuelón. Sí. Como Sagasti, como mismo Merino, que era congresista por Tumbes, o sea, gente que ni se imaginaba y que por artes del destino y por... Como decía mi abuelo, ¿no? Mira, mijo, los presidentes en este país los hacen las circunstancias y las coyunturas, o sea, uno se puede, lamentablemente, se puede preparar, se puede formar, puede caminar, puede romperse el lomo realmente en buena lid para ser presidente, pero viene de la noche a la mañana una circunstancia ajena que termina poniendo de presidente a una persona que ni se lo merece, ni se ha preparado, ni se ha formado y no tiene nada o no sabe qué hacer. ¿Y cómo ves, cómo la viene haciendo Gerí para ti? Yo creo que Gerí no está haciendo bien su labor. O sea, a ver, lo bueno que está haciendo Gerí y que hasta cierto punto también es criticable trolear en Twitter. Es que está teniendo el acercamiento con la población y la empatía que no tuvo Dina. Y eso es rescatable porque realmente Dina era una frívola y no daba la cara, ni siquiera respondía a la prensa. Gerí ha tenido esa apertura, es un poco más canchero, pero no es su chamba, pues finalmente ir a ver los penales, las requisas, o sea, eso es un poco ya de fuegos artificiales, de mucho figuritismo. Él tiene que enfocarse en estas delegaciones de facultades que ha pedido el Congreso y de las leyes que están pidiendo. A mí me da pena porque hablando con Juan Villarán, que es otro candidato a diputado de mi partido, el PPC, que va con Unidad Nacional, experto en seguridad, ha analizado todos los proyectos de ley que el Ejecutivo está pidiendo, que va a pedir al Congreso finalmente, que va a aprobar finalmente a través de la delegación de facultades, y que muchas de esas leyes ya existen. Entonces no hay mayormente nada nuevo que esté haciendo. Sí, eso está súper interesante. ¿Quién nos puede hablar de eso? Juan Villarán. Juan Villarán es el experto en seguridad. Ayer salió en Canal N. Ya lo voy a invitar, le dices que Juan Villarán. Y él te puede dar el detalle, pero él se ha estudiado, yo no te puedo dar detalle porque todavía no he leído las leyes que ha presentado el Ejecutivo, son 10 en seguridad ciudadana. El 80% son leyes que ya están, o sea, simplemente basta con modificar el reglamento, con una resolución. O sea, no han hecho un estudio jurídico previo. No. Yo creo que finalmente... Pero Juliana, también ¿qué puede hacer el hombre en 10 meses o en 6, 7 meses que le quedan hoy en día? O sea, le estamos pidiendo peras al olmo. No, para mí, con que garantice unas elecciones limpias, ya, listo. Él está en transición. Él está en transición y yo creo que está en campaña para mantenerse en el cargo, que se va a mantener porque ya creo que la distracción se va en las elecciones y porque quiere dejar la mejor... sacarlo, ya no te pases. Quiere dejar la mejor imagen para regresar el 31 y es presidenciable porque bueno, pero bueno, hay que ir un poquito más allá de simplemente de los fuegos artificiales, de qué tan bonito habla, qué tan bacán es, de qué tan cool es, no, hay que ver un poquito más allá de eso. Y creo que eso es lo que nos toca ahora, en estas elecciones de abril. ¿Cuáles son las prioridades de la alianza? O sea, las prioridades, las 3 prioridades, dime. El tema de seguridad ciudadana evidentemente es el más importante, es lo que está quejando al país y ahí hay varias cosas. Primero, decisión y voluntad política, que creo que el general Chiara la tiene los pantalones para tomar las decisiones, creo que eso no nadie tiene duda. Creo que hay que cambiar todo el sistema de administración de justicia. Lo que estamos viendo hoy en día con la Fiscalía y el Poder Judicial es terrible, no solamente en la lucha de poderes, sino también en la conformación de estas dos entidades con estos jueces y fiscales suplentes, supernumerarios, que se prestan a cualquier cosa y al final terminan liberando a estos delincuentes y bien son apresados. Construcción de cárceles. Creo que no hay que hacer mucha ciencia, podemos construir anexos a Chayapalca y al que esté en Huaral para tener penales máxima de seguridad, digamos, con mayor amplitud. Penales evidentemente de máxima seguridad, donde no haya absolutamente nada a los alrededores, zona intangible, porque se vuelve una colonia penal
con que los compinches o los delincuentes, los amigos de los delincuentes que están presos viven acostados, así como la familia, se comunican por celular o por vasito con pabilo. En fin, esos deberían estar incomunicados, locutorios, evidentemente. Yo no descartaría la administración, no el cuidado de las cárceles, porque eso está a cargo de la policía, pero la administración, privatizarlo para que construyan locutorios, para hacer cárceles modernas que permitan el aislamiento correcto del preso con el familiar. Porque muchas veces pues meten de contrabando, coimeando al del INPE, todo es una cosa. El celular, Pero antes de preocuparnos de las cárceles, tenemos que asegurarnos que lleguen a la cárcel. Exactamente. Entonces, yo te digo, el sistema de administración de justicia, la voluntad política, las cárceles y dotar evidentemente a la policía con todo el equipamiento técnico de inteligencia que se requiere, porque no basta con... No se puede atrapar a los criminales reaccionando, ¿no? Atacaron acá, entonces voy atrás de ellos. No, hay que penetrarlos desde adentro con inteligencia. Entonces hay que saber dónde están los cabecillas, si están dentro de los penales, están fuera de los penales. O dentro de la policía. O dentro de la policía y desarticular esas bandas finalmente para poder... Porque es bien complicado, el sistema está corrupto. O sea, tú tienes también policía que es corrupta. Ojo, yo tengo un montón de amigos policías y son excelentes personas, pero tampoco podemos negar que parte del problema está en la corrupción también dentro de estas instituciones. ¿Cuáles son las motivaciones? Múltiples. Entonces hay que reformar también todo. Correcto. ¿Cuánto tiempo toma esta reforma para ti? Va a tomar varios años. El otro día alguien me entrevistó, me dijo, ¿cuáles son las metas para los primeros 100 días? Yo le dije, mire, esa pregunta ya me parece de por sí una falta de respeto. Los problemas del país, o sea, no se van a solucionar en 100 días. O sea, esto de los 100 días, no sé quién se lo inventó, pero... Ahí hay que dar señales políticas nomás. Exacto. Para que la gente se quede tranquila. Las soluciones, y eso es algo que finalmente no van a encontrar en nosotros. No le vamos a mentir que en 100 días vamos a solucionar los problemas del país porque es mentirles. Es algo que tienen que también tener claro. El que les diga las cosas más claras y directas es el que finalmente está diciendo la verdad y que quiere y tiene voluntad de hacerlas, ¿no? Si escuchan que en 100 días le van a solucionar sus problemas, ese está mintiendo, o sea, que ni pierdan su tiempo votando por él. Pero lo cierto es que el tema de seguridad es un tema fundamental. Hay varios temas, como el tema de educación, que también hemos hablado, ¿no? O sea, yo creo que hay que sacar a todos estos maestros que están ideologizados. Hay que cambiar la currícula escolar, hay que darle más empoderamiento a las APAFAs para que los padres de familia tengan más participación. Pero el APAFA son mafias también. También. O sea, porque yo he investigado mucho esto de la educación escolar por los temas que tratamos aquí en Origen, y claro, me han contado que hay casos que un padre tiene 3 hijos y los ponen en 3 colegios públicos distintos para hacerse de las APAFAs de cada colegio, y dentro de las APAFAs se mueven, las compras, claro, las venden, porque hay plata que también se maneja. Claro. Bueno, tiene que haber un control evidentemente del Estado, pero sí, obviamente fortalecer más que las APAFAs, yo te diría que fortalecer el rol del padre en la currícula escolar. Nuevamente instaurar lo que era educación cívica en este país, ¿no? Enseñarle valores a la gente, conciencia de país, que... Por lo menos en mi época, me imagino que en la tuya también había. Casi, ¿no? Somos de la misma, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Entonces, ya no hay eso, ¿no? Ya esos principios, valores ya no existen, ya la gente un poco que se ha alejado de lo que es el sentimiento de patria, que tiene que ver con el liberalismo. El que puede, se quiere ir del país y olvidarse y no ser patria y poner en el hombro para sacar adelante el país, en fin, una serie de cosas. Y el otro tema que para mí me parece fundamental es un poco aligerar la grasa existe en la administración pública. Yo creo que hay que fusionar algunos ministerios. Creo que cultura y turismo deberían ir juntos. Por ejemplo, debería ir MIS y el de la mujer debería ser un ministerio de la familia o de protección a la persona humana. Sí. Por ejemplo, construcción, vivienda y construcción debería estar con transportes. Es un ministerio que sea obras públicas. Debería haber otro ministerio que fusione, por ejemplo, lo que es producción, agricultura y comercio exterior, en un ministerio de producción y comercio exterior, reduciendo un poquito, porque también hay duplicidad de funciones en los mismos ministerios. Entonces, claro, se atropellan. Entonces, también. Creo que hay que ir reduciendo un poco la grasa y la burocracia que hay, que hace imposible a veces sacar adelante reformas, ¿no? Bueno, también hay un gran problema. Ahora estaba leyendo un informe sobre salud,
colapsa en cualquier momento. Ese es otro tema que no es muy popular, que yo siempre lo toco, ¿no? Que es el tema de la regionalización, ¿no? Y yo creo que el sistema como tal ha fracasado. Lo hemos visto en la pandemia y lo vemos hoy en día en la ejecución de los gobiernos regionales. Y vemos la disparidad que hay, sobre todo en infraestructura, en distintas regiones, inclusive aledañas, ¿no? Yo creo que, a ver, no estoy diciendo que todo tenga que regresar nuevamente a Lima, pero tenemos que encontrar la forma de, ya sea o en macroregiones o en mancomunidades, de crear sinergias de comercio entre regiones que estén cerca, ¿no? Para que finalmente haya gastos públicos, se puedan construir pistas, carreteras, veredas, colegios, hospitales, que son facultades también de los gobiernos regionales, y eso genere puestos de trabajo en gente de la región, que a su vez va a generar plata en bolsillo de gente de la región, que a su vez va a generar consumo en la región. Entonces se forma un círculo virtuoso interesante, pero esto tiene que de alguna manera darse con la ayuda del gobierno central, dando la infraestructura, carreteras, trenes y puertos, ¿no? Y integrando también parte del país que está olvidada, como el sur, ¿no? Que acá mucho se terruquea al sur y se habla del sur que es de izquierda. Yo creo que si tú no vas a Juliaca es más comerciante que gente de Lima. Anarcocapitalista. Lo que pasa es que hay gente que está descontenta porque está olvidada hace mucho tiempo por el Estado, no hay presencia del Estado. Y creo que ha sido una costumbre de los distintos gobiernos no meterse en el sur porque son rebeldes, contestatarios, están molestos, entonces mejor no me meto por ahí porque finalmente no me hago problemas. Te sacan a piedras. Electoralmente no es significativo, ese es un poco los argumentos. Entonces finalmente se ha olvidado el sur durante muchos gobiernos y yo creo que hay que integrarlo, pero no hay que integrarlo diciéndole, oye, sur, ven acá, no. Hay que construir las carreteras, los trenes. O sea, yo creo que cuando una comunidad, una provincia vive y ve los beneficios del desarrollo, no se va a ir en contra del desarrollo. El problema es que les prometen desarrollo, entra la corrupción, se roban todo, todos los corruptos, ¿no? Se enriquecen, ellos quedan más pobres y te van a decir, oye, tu discurso, o sea, el fondo del discurso es cierto, pero como lo aplicas es falso, por tanto tu discurso es falso. Me voy a un nuevo discurso, cual de izquierda, donde me prometen algo, voto por ellos, igual es un fracaso. Exacto. Y terminan sin creer en nadie más que en ellos mismos. Exacto. O sea, todo ese descontento es capitalizado por la izquierda, que finalmente no cumple absolutamente nada con ellos, porque sabemos que no van a cumplir. Y obviamente le meten más fuego, más leña al fuego y genera más descontento. En esa línea, ¿qué rol le das al empresario? No, ojo, yo sé que el Perú es un país de empresario, de emprendedor, ¿no? Del gran empresario, Confiep. ¿Qué responsabilidad tiene en esto? Yo creo que el gran empresario está alejado de la vida política hace mucho tiempo. No. Antes veíamos que el empresariado, que normalmente era peruano, el gran empresario, está mucho más inmiscuido finalmente en el bienestar de la zona donde operaba, se preocupaba por su gente, y hay muchos ejemplos de grandes empresarios peruanos que hicieron mucho bien dentro de la zona donde operaban sus fábricas, sus plantas. Su zona de influencia. Así es. Entonces, yo creo que eso se ha perdido, o sea, hay una frivolidad tremenda en el empresariado hoy en día que ve las cosas muy distintas, y lo discutíamos hoy en día, ¿no? Yo escucho a muchos empresarios diciendo que están muy tranquilos porque ven a Keiko, ven a Porky adelante y porque finalmente, bueno, la economía no se contamina en la política. Claro, con los precios de los metales, evidentemente estamos creciendo a 3%, 3.5% sin hacer nada. Podrías poner a Mickey Mouse de presidente de la República, igual estuviéramos creciendo a 3.5%. O sea, no es Gerí, no ha sido Gerí. Entonces, pero podríamos estar mucho mejor si tuviéramos un gobierno estable. Pero ¿de qué sirve crecer 3.5 si tienes 50% de anemia? Exacto. O sea, para mí, sin ofender, señores empresarios, para mí eso es antihumano. O sea, tú tienes tu bolsillo bien lleno, tu casa en la playa, viajas, me parece maravilloso, formidable, estupendo, pero hay niños que están desnutridos y no puede uno estar tranquilo, o sea, en tu conciencia con algo así, ¿no? Yo creo que el gran empresariado ha perdido sensibilidad. El otro día hablaba a raíz del CAE, que la verdad que me dio mucha pena porque era un CAE tan deslucido, tan triste, un CAE electoral, ¿no? Y un empresario peruano me dijo, lo que pasa es que ahora van los empleados, no van los dueños, porque ya no existen tampoco muchos dueños, fueron compradas y los dueños son empresas que
están en Dios sabe en qué parte del mundo, ¿no? Y que hay... O sea, es un foro ejecutivo, ya no de empresarios. Es un foro de ejecutivos que no tienen mayor toma de decisión, que las decisiones se toman afuera, que tienen 1000 reglas de compliance. Entonces, en realidad, ya no es un evento en el que realmente sea de gran envergadura y donde los grandes empresarios se reunían a tomar decisiones por el bien del país. Yo creo que el empresariado que hay hoy en día se tiene que mojar y inmiscuir. Y yo se los he dicho, y ustedes hablan de los mineros, para hablar de los mineros, por ejemplo, ¿no? Que me he reunido con varios, me hablan de la minería ilegal, informal, y en fin, y hay varias propuestas que tenemos en el plan de gobierno respecto a ese tema. Pero ustedes, ¿qué están haciendo al respecto? O sea, ustedes están viendo cómo finalmente han prorrogado un año más el Reinfo, evidentemente con las bancadas de Renovación Popular, de Fuerza Popular, todas las bancadas de derecha, no solamente las de izquierda, con un fin electoral y porque probablemente haya plata de la minería ilegal que va a financiar muchas campañas al Congreso y presidenciales. Totalmente. Entonces, y yo le digo, ¿dónde están ustedes empresarios que son supuestamente pulcros y santos financiando campañas de la gente que finalmente quisieran que se defiendan sus intereses? Ustedes se ponen de lado, no, yo no me meto en la política, porque mi departamento de compliance me dice que no puedo entrar, o porque finalmente yo no quiero meterme en la política, porque no quiero... Entonces, bueno, lo que pasa es que lo de los casos cócteles y Keiko ensució un montón. Ensució, pero si quiere, todos estamos acá mojándonos. Algunos estamos al frente poniendo la cara, el cuerpo y muchas cosas. Hay otros que tienen que mojarse de otra manera. Y esa es la verdad, esa es la realidad y así es como funcionan las cosas. Y no solamente estamos poniendo la cara, el cuerpo y nuestra integridad física, porque Dios sabe cómo saldremos de esta elección. O sea, porque, ahí tú vas a determinados sitios, un Padre Nuestro, y vas a ver si sales o no, porque hoy en día también te pueden disparar, te pueden matar. Tú has visto lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Brasil, lo que han pasado en distintas partes del país, entonces, y lo que viene pasando en todo el país. Entonces, yo decía el otro día, mira, a Rafael Belaunde, al cual conozco y le tengo mucho aprecio y me solidarizo con lo que le pasó, que sirva de ejemplo para que la gente vea lo que sufre el peruano de pie todos los días, que recibe bala. No muchos tienen la suerte de Rafael Belaunde, porque a muchos los matan. Entonces, que esto sirva de ejemplo para que vean lo que pasa en el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema de la seguridad también está vinculado al tema económico, pues porque si no tienes plata o si dentro de tu presupuesto del mes tienes que poner la coima que tienes que pagar en cupos, entonces al final el negocio no te da. Entonces, hay muchas cosas. Sí, es el círculo vicioso. Y yo creo que el empresariado de alguna manera tiene que involucrarse y meterse y poner un poquito más el hombro. Sí, han habido momentos difíciles con el tema de cócteles y el caso de Odebrecht y han habido muchas empresas corruptas, sin duda, pero no todas son así y yo creo que hay que, de alguna manera, con toda la transparencia del mundo, claro, con toda la transparencia del mundo, bancarizado, poner plata. Y si me da la gana, yo con mi plata apoyo a quien me da la gana, es mi plata. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué tienes que.? No, yo no quiero. Yo apoyo porque yo pienso que este es un buen candidato, este es un buen presidente, este es un buen partido y me da la gana. Nadie está hablando de plata bajo la mesa. No. Nada, de frente. Limpia, transparente. A ver, dime por qué porque no al otro lado sí están pasando plata debajo de la mesa, pero de la minería ilegal. Y luego del narcotráfico y el terrorismo. ¿Qué opinas de las últimas medidas de Petroperú? Mira, yo creo que Petroperú está condenado a morir. Yo ahí apoyé mucho a Oliver Stark, que también es pepecista. Lamentablemente no va a postular al Senado como me hubiera gustado. Pero yo respaldé las medidas que él propuso en su momento, que era privatizar la gestión de Petroperú. Armar a Petroperú de tal forma de privatizarlo eventualmente. Hoy en día Petroperú obviamente no se puede privatizar con el forado que tiene. Pero yo creo que si ordenas a Petroperú de alguna manera, haces toda una reestructuración, lo pones más o menos bonito o más o menos puede ser apetecible para que venga alguien, lo compre y se haga cargo de esto. Porque hoy en día es inviable. Las medidas que hoy día están proponiendo no me convencen y no creo que finalmente ni siquiera van a generar para que se ponga bonito o simpático. Lamentablemente son de las pocas empresas estatales que quedan que no han sido privatizadas o no se privatizaron en su momento por distintas razones políticas que ya conocemos,
pero ahí están las consecuencias. O sea, no hay empresa estatal buena. Definitivamente el Estado empresario no funciona. Solo no, pues. ¿Qué opinas de las últimas medidas de bajada de redes del fiscal? La fiscalía que ha desactivado todos los equipos especiales. Yo siempre he dicho, y probablemente lo has escuchado, o sea, para mí el tema de todos estos fuegos artificiales que fueron las prisiones preventivas fueron simplemente eso, fuegos artificiales como consecuencia de fiscales que no pudieron armar casos. El tema de los casos cócteles, lavado de activos, para mí, como abogado lo digo, no era un delito. En su momento era una falta administrativa no haber declarado ese dinero. Moralmente cuestionable recibir dinero, evidentemente, de una empresa que tiene negocios con el Estado, sí, efectivamente, pero no era un delito. Jalaron esta figura de lavado de activos para meter, digamos, a Keiko y a otras personas en este tema, y al final no han podido construir un caso, no han podido finalmente formular denuncias, se han ido cayendo. Y yo creo que los fiscales tienen que actuar como corresponde. ¿Por qué en grupos especiales? O sea, esta moda de crear grupos especiales en la fiscalía para determinados casos. Pero tú no crees, ¿tú crees que por ejemplo? O sea, a ver, el tema de la bajada, el tema de los cócteles, el tema de los cuellos blancos y otros dos temas más que estaban en grupos especiales se van a seguir viendo y se van a seguir tratando y se van a seguir investigando. Aunque creo que ya creo que desde mi punto de vista, y te acabo de decir, ya para mí no hay delito, ya no sé qué más tienen que investigar. Pero se van a seguir siguiendo en el Ministerio Público. Pero es una ineficiencia tener 10 años. Pero tener todo un equipo de gente con un presupuesto astronómico viendo este tema y no pudiendo armar absolutamente nada. Y además son los grandes empoderados y tarzanes y reyes de la fiscalía, porque además también son tipo fiscales supremos, porque así Rafael Vela, que es un fiscal superior, prácticamente tenía el peso de un fiscal supremo. No, y acuérdate Domingo Pérez yéndose en contra de la fiscal de la Nación. Pero ¿tú no crees que esos son hombres de Gorriti? Sí, yo creo que son gente que está ideologizada. Yo creo que todo esto ha sido un tema de gente con una ideología clara en contra de determinadas candidaturas y personas, con un odio, un sesgo, finalmente para destruir a personas. Me queda clarísimo que ese ha sido el motivo. Yo no encuentro delito, por ejemplo, en el tema de los cócteles. O sea, para mí no hay lavado de activos. Esa es una figura que se han inventado. Y como te digo, después de 10 años se caen los temas. No, y aparte 3 veces presa, 2 veces presa. Entonces ya es un abuso, pues. O sea, bueno, y tampoco se le puede estar investigando a una persona durante 10, 15 años, se archiva y se vuelve a abrir. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Por Dios, o sea, es lamentable. Entonces, claro, es un factor que tú digas, finalmente hay gente para... Yo no me meto en la política por eso, y hay mucha gente que no se mete en la política por eso también. Pregunta para el entrevistado. ¿Qué opina del IDL? No, pregunta de nuestro amigo Hugo. Ahí está. Yo sé a dónde va la pregunta, pero no, evidentemente, pues, o sea, para mí el IDL, Gorriti y toda esta gente, o sea, es una lacra. O sea, son los que finalmente se han enquistado en el Estado durante 20, 30 años, desde la época de Paniagua hasta la fecha, por ahí tienen sus tentáculos. Yo siempre he dicho que toda esta gente no tiene un poder electoral, pero tiene un poder real, ¿no? Dentro del Estado. Y tienen mucha fuerza, ¿no? Y evidentemente esa lacra hay que sacarla a la fuerza y a la mano. ¿Pero tú crees que están más debilitados? Yo creo que sí. Yo creo que sí, a la luz de las cosas que hemos visto últimamente, sí, pero todavía están ahí. Están enquistados en todos lados, ¿sabes? En el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Sí, por eso yo creo que esto que ha hecho... En ministerios... Lo que ha hecho el fiscal es un buen golpe contra el IDL. Yo creo que la Junta Nacional de Justicia también ha hecho una buena labor en el tema de la Fiscalía de la Nación. Sacar a la Delia. Sí, y ahí, por ejemplo, el general Quiabra tiene una buena... Como era antes, el general Quiabra siempre ha dicho, o sea, el fiscal de la Nación tiene que ser más antiguo. ¿Por qué tienen que votar entre ellos? Se arma una pequeña mafia. Y ahí entran los intereses de IDL y de todos ellos para ver quién es el que finalmente gana. Bueno, es lo que le pasó a Chávarri, lo sacaron, le Entonces, crearon todo. Que sea el más antiguo finalmente que asuma la Fiscalía de la Nación por un año y después si así se van... Bueno, este es el caso, Odebrecht, lo del lavado de activos, lo de las... aportes de campaña, ¿no? Los cuellos blancos, todo también son, de alguna manera, exageraciones de realidades para perseguir gente. Como te digo, o sea, el tema de los cócteles que eran aportes de campaña,
en ese entonces no era un delito recibir plata de fulano, sultano, mengano. Era una falta administrativa si no la declarabas, cosa que no hizo Keiko. Claro, y la pitufió. Moralmente cuestionable porque Odebrecht evidentemente tenía muchos intereses en el país y muchas obras en curso. Entonces, ¿qué hacía financiando una campaña presidencial? Y escúchame, te aseguro, O sea, ¿qué hacía Keiko más bien recibiendo? Te digo, pero ¿tú crees que es la única que recibió? No, evidentemente no. O sea, ¿tú crees que Odebrecht no mojó varios más para asegurarse? Evidentemente, entonces, pero ahí es cuestionable, pues ahí tiene que haber un límite también moral, ¿no? Bueno, en ese entonces, ahora ya lo hay legal, pero en ese entonces tiene un límite moral de saber de quién recibes y de quién no. ¿No? Bueno, y espero yo que ahora que se ha desarmado estos equipos especiales, finalmente salga lo de las chalinas verdes. O sea, me parece, eso ya es... El día que se juzgue a esa gente, yo de verdad digo, todavía hay esperanza en este país de la justicia, porque no puede ser posible. Y después de no sé cuántos años sale Susana Villarán diciendo... ¿Cuántos años tiene Susana Villarán? De edad. No importa. Sí, ya está. No, yo te digo, pero, o sea... 70 y todos. Hasta 80, tranquilamente. O sea, esa mujer se va a ir de este mundo tranquilamente en su casa de playa y su juicio no va a haber terminado, ¿no? Yo no le deseo la cárcel a nadie, pero no puede ser que la justicia sea tan rigurosa, o justicia entre comillas, o que la fiscalía, el ministerio y el poder judicial sea tan drástico con determinadas personas y tan laxos con otras. O sea, eso no es justicia, ¿no? José Miguel Castro. Lo degollaron. Yo no estoy ni de acuerdo con lo que hizo José Miguel Castro, ni mucho menos. Yo no creo que nadie merezca morir así. Nadie habla de eso. O sea, nadie investiga. En un país decente ya sabríamos quién asesinó, si realmente fue suicidio. Yo lo dudo porque dicen que por las características del corte no era lo que fuera. Pero un cierre, decir, miren, este pata pasó esto. En un caso, o sea, el colaborador eficaz, justo cuando iba a empezar el juicio, nadie dice nada. Entonces tú dices, es un país de locos, o sea, donde la justicia... Y la gente se olvida rápido de las cosas y finalmente pasó otro tema. A otro tema. Y después sale Susana Villarán diciendo que eso ya me parece la acústica del campo de Marte, ¿ya? Diciendo que lo mejor para el país, o sea, más o menos la mártir, ella recibió el dinero porque lo mejor para el Lima era que ella se quede. O sea, y nadie dice nada. Y ya está ahí. Digo, esta señora no es nada personal, pero ha confesado recibir el dinero y luego ha tratado de justificar que ha recibido ese dinero. ¿Y quiénes están en ese juicio? ¿Quiénes son los fiscales que deberían estar detrás de impulsar estos juicios? El equipo especial de Bela Barba, ¿o no? Claro. Y claro, ahora que lo sacan, ¿qué dicen? No, pero gracias a Dios Martín Vizcarra está en la cárcel. Ay, no seas, pues. O sea, si hubieran hecho bien su trabajo, nunca hubiera sido ni vicepresidente. Lo que pasa es que no te pases. Las sentencias que hemos visto, tanto de Vizcarra, de Toledo y de Humala, son porque ya, pues, o sea, se caían de Maduro. Había gente que había recibido. Y ojo, que yo desconfío. Porque las de Humala y las de Nadine, yo no soy ni experta ni nada, pero creo que hasta las hacen mal a propósito para luego volverlas a foja cero. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando ya son indefendibles dicen, ok, te vamos a procesar porque no me queda de otra, pero voy a formular tu acusación, derecho no sé cómo se dice, voy a hacerte tu acusación mal para que después me la puedas decir estuvo mal hecha y otra vez sales libre. Vamos a ver cómo resuelve la Suprema en el caso de Martín Vizcarra, que, o sea, la evidencia es abrumadora. No, pues ¿no? Martín Vizcarra, de gobernador de Moquegua, por eso te digo, si hubieran hecho bien su trabajo, ni siquiera hubiera podido ser vice. O sea, ¿qué les pasa? Tengo preguntas acá de la gente. Te dice, Dante pregunta, no sé si tengas una respuesta. A ver. Mi pregunta para don Javier Bedoya. ¿Legislaría la creación de una comisión ad hoc que proponga al presidente constitucional la concesión de indultos a veteranos de guerra y la pacificación? O sea, indulto a gente de las Fuerzas Armadas que ha luchado... Veteranos de guerra y pacificación. Sí, sin duda, sin duda. Pero con esta amnistía no es lo mismo. Sí, sí. Es lo que impulsó Rospigliosi, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí.
Sí. Sí, claro. Bueno, quien ahí no es indulto, sino es amnistía. El Congreso hace las amnistías, el presidente hace indultos. Pero sí, evidentemente creo que... A ver, yo creo que en general el país tiene que vivir ya en calma. Ya basta de estos enfrentamientos y no ayuda la polarización. O sea, la polarización, no solamente en el tema si eres caviar o anticaviar, eres fujimorista, antifujimorista. Fascista, derechista. Eso ya tiene que terminar. Acá tenemos que unirnos de alguna manera para que este país viva en tranquilidad. Podemos tener puntos divergentes, podemos confrontar ideas, pero no caernos en insultos. Eso yo espero verlo en la campaña y espero verlo en el próximo gobierno, sea quien sea elegido. Espero que finalmente todos podamos trabajar por el bien del país y sacar adelante este país, porque yo creo que 5 años más de lo que hemos tenido en los últimos 10 ya no aguantamos. Mira, justo acá te hacen, a propósito de esto, no sé por qué no me baja hace una pregunta Carlos Leturia. Entre los partidos políticos que están postulando a las elecciones, ¿existen algunos que tengan el mismo pensamiento que el PPC? ¿Cuáles son? ¿Existen planes a futuro para acercarse? Bueno, sí, hay muchos. De hecho, principalmente a Renovación Popular, pero no fue culpa del PPC no acercarnos. A ver, nosotros a inicio de este año, como PPC, se decidió ocultar con distintos partidos políticos afines al PPC la posibilidad de ir juntos en alianza. La Comisión Política del partido me encargó a mí esa responsabilidad y yo fui y me reuní con todos los actores políticos, con todos los candidatos presidenciales que ves afines al PPC, ¿no? Y con un grupo de gente que me acompañó también a esas reuniones. Lamentablemente no se pudo por egos, por apetitos personales, como te comenté. O sea, al final no es que no quisieron con el PPC, sino que decidieron ir solos. Y apetitos personales también de la gente que rodea a los candidatos. No solamente el candidato, sino la gente que rodea a los candidatos. El único que se rehusó a hablar fue Rafael López Aliaga. Él, de frente en un programa de televisión, habló muy mal del PPC y dijo que con el PPC no iba a hablar. Ni con el fujimorismo, ni con nadie. Entonces, ahí va un poco mi cuestionamiento a Rafael, que si bien tenemos muchas cosas en común, me preocupa su forma de ser y de actuar, sobre todo en política, donde tú tienes que generar consensos, tienes que dialogar, y si quieres ser presidente, no va a tener mayoría en el Congreso y va a tener que dialogar y consensuar con las otras bancadas si es que quiere sacar adelante este país. Entonces, si de por sí ya tiene estas actitudes, que no solamente las ha tenido con el PPC, sino las tiene a diario, y le hemos visto en la Municipalidad de Lima, con la diferencia que en la Municipalidad de Lima tienes mayoría en el Consejo, en una presidencia no va a tener mayoría en el Congreso. Entonces, me preocupa eso. Pero ustedes igual estarían dispuestos a si llegan a tener una bancada. Nosotros por formación siempre vamos a apoyar lo que sea bien para el país, sea Rafael López Aliaga o sea quien sea, ¿no? Y es parte de hacer política también, ¿no? Esperamos que nosotros seamos gobierno y que seamos lo que finalmente generemos ese consenso. Pero si no lo somos, siempre vamos a apoyar, siempre vamos a hacer una oposición constructiva. Vamos a poner los pares donde tengamos que ponerlos, pero evidentemente vamos a encauzar y apoyar lo que tengamos que apoyar. Pero ojalá que quien gane pues tenga pues esa voluntad finalmente de llegar a entendimiento. Creo que no le va a quedar otra, pero a veces también las personalidades terminan venciendo a la responsabilidad. Repito, o sea, hay que votar por el candidato presidencial y candidatos del mismo partido, porque sin mayoría en el Congreso o sin un buen grupo no la hacemos, ¿no? Y de hecho, yo creo que por el bien del país, por eso yo te comentaba antes de empezar el programa que de los que son más o menos de la misma línea, que es pro Perú, por decirlo de alguna manera, que no es izquierda, no hay que pelearse en las elecciones ni hablar mal del otro, porque al final solo uno, Dios quiera, va a ganar y el resto va a tener que cogobernar. Exactamente. Entonces, esa es la realidad. Nadie va a tener mayoría con 40 partidos políticos, es imposible, pero sí se puede tener una fuerza política. Correcto. De alianzas ya posteriores en el Congreso, en el Senado, inclusive poder tener cuadros en el nivel ejecutivo de gente de todos los partidos, gente profesional. Lo que no van a ver de nosotros de Unidad Nacional es la actitud que tuvo Keiko con PPK, por ejemplo. Que fue le dijo que voy a hacer oposición. Sí, no, pero no fue oposición, o sea, fue destrucción, ¿no? Yo creo que con 73 congresistas de Keiko, más los 18 PPK, ¿tú te imaginas el gobierno que hubiera hecho PPK?
Sí, pues al final se quedaron sin soga y sin cabra, caray. O sea, el país estaría en otro rumbo. Sí, no, y eso, pucha, de verdad que ya no lloremos sobre leche derramada. Pero ese tipo de actitudes no la van a ver de nosotros en un eventual congreso. No, definitivamente no. Pregunta Heihachi, ¿por qué no aparece Lourdes Flores? Te pregunta. Lourdes Flores tiene una participación muy activa dentro del partido. Es un referente dentro y fuera del partido. Es una persona que tiene mucha experiencia, pero que ella considera, como muchas personas dentro del partido, de que ya cumplió su ciclo y que prefiere estar atrás, apoyando justamente a la juventud y a la gente que se está de alguna manera presentando en las elecciones de ahora, pero ya no teniendo un papel protagónico como candidata, ¿no? Ella sigue teniendo vida partidaria y creo que sigue siendo una persona a la cual hay que escuchar respecto de lo que es el país y la visión que ella tiene o que tenemos como partido del país. Pero en este caso particular, a pesar de que le pedimos que participara, ha decidido que no quiere participar. Y como ella han habido varios. Para ir terminando, Javier, ¿por qué está el general Quiabra con ustedes? Pues el general Quiabra veníamos conversando hace 2 años en mesas de diálogo con otros partidos políticos. Siempre encontramos afinidad en cuanto a los temas y a los problemas que tiene el país y a las soluciones, ¿no? No es un tema que nosotros cerramos inmediatamente porque queríamos ocultar y armar una alianza mucho más ancha, ¿no? Y por eso es que me pasé hablando con distintos candidatos presidenciales para ver si podíamos armar algo. Al final armamos esta alianza porque el general Quiabra evidentemente tiene, creo yo, una actitud de decisión, tiene esa vocación de mando, sin ser un tipo intransigente como pueden creer algunos que es militar. Una persona que escucha, que está dispuesta a entrar al diálogo, pero que tiene esa calidad, ese don de mando y de liderazgo y decisión política que creo que es lo que necesita el país. Coincidimos en básicamente todos los temas, en el tema económico, en el tema social, y sobre todo creo que se necesita hoy en día mano dura y mano fuerte. Hay que poner el logo de Unidad Nacional, ¿no? El PPCA, y tiene mano dura y mano fuerte para combatir finalmente a la delincuencia que hoy en día finalmente está campeando en todo el país. Entonces, creemos que es una persona que reúne distintas cualidades y a eso le sumas pues al PPC con cuadros técnicos, políticos, formados, como gente como Carlos Neuhaus, que lidera el plan de gobierno y todo el equipo técnico. Entonces yo creo que hace un complemento bastante importante y bastante bueno para el país, ¿no? Entonces tenemos una persona con decisión, con conocimiento también de la administración pública, porque ha sido ministro de Defensa 2 años, es congresista actualmente, ha sido comandante general del ejército, espada de honor, en fin, el héroe del CENEPA. Y tenemos un equipo técnico en distintas materias que complementan finalmente esas cualidades que tiene el general Quiabra. Entonces, creemos que es la alianza más, de alguna manera, responsable para presentar al electorado, ¿no? No hablando de caras bonitas, ni de quién habla mejor y no quién habla peor, sino de qué es lo que le proponemos al país como soluciones a los problemas. Y creo que Carlos Neuhaus debería salir también, ventilarse más, ¿no? Ya, pero en temas más de plan de gobierno. Va a salir ahora. Técnico. Sí, va a salir ahora. Lo voy a invitar también a él, a Juan Villa. Me lo comprometes. Sí, claro que Mira, sí. acá públicamente, a los seguidores acá de Origen Extreme. ¿Qué opinas, para y ahora sí cerrar, de Avanza País? ¿Cómo se está presentando? ¿Su plancha? Ya, yo sé que es tu amiga, Adriana, y los de Avanza son amigos de todos también. Mira, yo te digo, Avanza País fue el primer partido con el que casi armamos una alianza, el año antepasado. Estuvimos en conversaciones muy, muy, muy cercanas con su dirigencia y con Adriana Tudela y con algunos congresistas de la bancada. Vino Philip Butters y se destruyó esa posibilidad. Ellos consiguieron a su candidato y finalmente decidieron no aliarse con nadie. Ya sabemos cuál fue el destino de Philip Butters y ahora han apostado por el general Williams. Yo creo que Avanza País, que está presentando básicamente a la misma bancada que tiene hoy en día, es un poco arroz con mango, ¿no? O sea, tiene a gente tipo Adriana que es más conservadora, ¿no?
Y tienes a Cavero, por ejemplo, que no es conservador y nos presentó este proyecto de unión civil hace 2 años, que cuestionamos mucho como PPC en ese entonces y que inclusive me llamó a increparme un comunicado que sacamos al respecto. A mí me bloqueó en Twitter Cavero. Y Cavero está yendo a la reelección, además, he visto. Porque tengo entendido que Batas lo había bloqueado, pero ahora que Batas ya no está, le han muerto a abrir las puertas. Y sí hay cosas como que tengo que criticar y que espero que Adriana no lo tome mal, pero escucho de que ha declarado Adriana de que finalmente pues se necesita pues restaurar el principio de autoridad. Y sí, el principio de autoridad se ejerce a través del Ejecutivo, ¿no? A través del Ministerio del Interior o a través del Ministerio de Defensa, ¿no? Pero ¿qué hicieron ellos para exigir el principio de autoridad en este último quinquenio? Justamente lo que yo no he visto de Avanza País y de muchas bancadas que hay hoy en día en el Congreso es que hayan llamado a ministros para interpelarlos, para censurarlos. Se han puesto de perfil tremendamente. Más allá de la elaboración de leyes, leyes que tampoco entiendo cómo Adriana, no creyendo, creo yo, en esta unión civil que tenía de contrabando el matrimonio y la adopción posterior finalmente de niños, haya apoyado como bancada este proyecto de ley, o cómo es, cada uno actúa por su propio lado, o sea, es una especie de bancada de PPK también, que cada uno dispara por su lado, o sea, van juntos en la elección, pero una vez que están ahí, cada uno dispara, no puede ser eso posible. Entonces, hay cosas que a mí no me gustan, hay gestos que no son de acuerdo a lo que hemos visto como bancada en los últimos 5 años, entonces me parece que es un poco más de lo mismo, un poco de chicha con limonada, mezclados con un actual congresista como el general Williams, al cual yo le tengo mucho respeto, porque siempre voy a respetar a todas las personas que han vestido el uniforme y han dado la vida por la patria, pero creo que finalmente hay cosas que como bancada y como partido no se les ha visto y que ahora en campaña están tratando de vender como si que lo van a hacer. ¿Por qué no lo hicieron estos últimos 5 años? ¿Y cuál es el primer vice de ellos? ¿Es Adriana o Altuve, Fernando Altuve. Pero bueno, también Avanza País es un grupo con el cual habría que gobernar, creo yo, ¿no? Evidentemente, y yo creo que tengo muchas similitudes también con Cavero, muchas cosas, salvo en el tema social, puedo tener muchas cosas en común, ¿no? Y evidentemente tengo más cosas en común con Adriana, con Diana González también, la congresista. ¿Se relanza Diana? No he revisado todavía las listas. Sí va, creo que sí va. Con Diana González, ¿no? Con el mismo general Williams, ¿no? Hay afinidades, ¿no? Yo creo que se puede trabajar evidentemente con ellos, pero a lo que voy yo es que como bancada, como partido, no los he visto muy orgánicos en estos últimos 5 años, ¿no? Y eso me preocupa porque... Bueno, te voy a decir algo sin ofender. Lo que pasa es que lo que te pueden responder, por lo menos nosotros estuvimos ahí, ¿no? Entonces, claro, la desventaja que tienen los partidos que están en el Congreso es que se les puede criticar, porque tú puedes decir, oye, en 5 años no has hecho nada. No, yo no he dicho que no he hecho nada. Frente a ciertos temas o se pusieron de costado. Digo, yo acá estoy tratando de juntar las alianzas que no se han logrado, quiero que se logren. O sea, yo recalco mucho porque, o sea, a ver, por ejemplo, creo que el tema de la bicameralidad que está, bueno, que no es culpa tampoco de la gente de Avanza País, fue presentado por creo que Adriana y Cavero y otras personas más. Adriana tiene muy buenas leyes en tema de protección al consumidor, en fin, tiene muy buena productividad legislativa. Lo que yo le critico a Avanza es su rol fiscalizador de control político, como se lo critico a las otras bancadas. En eso sí están jalados todos. Han pasado cosas tremendas en ese Congreso y los ministros pasaban como si estuvieran en su casa. Pero como los presidentes, pasaban uno claro, tras pero otro. por ejemplo, veíamos a Dina con el tema de los Rolex, veíamos a Dina con distintos temas y no pasaba nada. Pero claro, Dina, de repente Aguamarina, quisieron balear a Aguamarina y lo quisieron balear, no, los balearon. Lo balearon, pero claro, menos mal que no falleció nadie. Pero lo cierto es que hubieron cosas, digamos, mucho más graves
digamos, sí entiendo, que hubieran sido motivo de vacancia. No, la vacancia es responsabilidad directa del presidente, la incapacidad moral es del presidente. El tema de Agua Marina, ok, fue un pretexto. El presidente es un incapaz, pero finalmente se eligió a esa persona como presidente. En todo caso, el responsable político es el Ministerio del Interior, el que debieron censurar es el Ministerio del Interior. No, yo creo que en lo de Dina ahí sí te doy el punto, porque yo me levanté un día y no estaba Dina y no había pasado nada. Pero fue simplemente cálculo electoral. ¿Pero qué pasó ahí? Rafael López Aliaga y su bancada, pensando que no iba a pasar la moción de vacancia, la presentan para congraciarse y al final esto empezó a prender como herrero de pólvora. Todo el mundo obviamente pensando en el cálculo electoral empezó a apoyar la vacancia y Dina se fue por ese tema. Cuando se debió ir por otros temas. Sí, habían miles. Yo trataba de evaluar y decía, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué hay detrás como para que ahorita todos se hayan indignado cuando habían efectivamente cosas mucho peores? Entonces escúchame, hay bancadas, no solamente Avanza País, que creo que han tenido buena productividad legislativa. Hay cosas que sí son de temer, pero hay buena productividad legislativa en algunos congresistas de algunas bancadas. Eso yo no lo niego, pero el rol de control político y fiscalización de este Congreso, ojalá. Ay, bueno, ojalá, digo, por favor, que tengamos algo decente el próximo. No me importa, no importa quién ni quién es, pero que sea decente y que todos pongan primero al Perú. De verdad, y eso es un poco lo que finalmente van a encontrar en nosotros. O sea, nosotros vamos a apoyar todo lo que sea positivo, en caso no seamos gobierno, pero como te digo, vamos a ser gobierno. Y esperamos que nos apoyen en todo lo positivo, pero también esperamos que sean severos con nosotros cuando hay una responsabilidad política. Porque es lo que le corresponde al Parlamento, en este caso a la Cámara de Diputados. Entonces, yo esperaría eso de este Congreso, lamentablemente no pasó. Eso va a suceder finalmente en un eventual gobierno de unidad nacional, y si no somos gobierno también va a suceder en una eventual bancada de unidad nacional en la Cámara de Diputados. Vamos a ser muy severos en el control político, en la fiscalización, pero vamos a ser muy colaborativos en el tema de sacar adelante las iniciativas que presenta el Ejecutivo. Bueno, mi recomendación así de consejo hasta de un conejo, olvídense de Lima y salgan de una de esas provincias a trabajar, porque ahí también se decide el voto. Hay gente que prefiere quedarse en Lima porque claro, es la tajada más grande, pero la torta no alcanza para todos, pues. Así es, entonces hay que salir y sobre todo hay que salir a conocer la realidad y poder responder a ella, ¿no? Porque si no hay una verdadera vocación de servicio, vamos a seguir fracasando en quien llegue. Yo te deseo toda la suerte. Dicen que la suerte es para los burros. Yo no creo que tú seas burro. ¿Quién decía que la suerte era cuando se une la oportunidad y la preparación? Dale, trabaja duro y si no es esta, sigue trabajando. Por eso te preguntaba si se iban a mantener y mantén el partido y limpia y vendrán cosas buenas y malas. Nos vamos a mantener y tenemos la obligación de mantenernos como unidad nacional en lo que resta del quinquenio próximo como bancada y como gobierno. Pero independientemente de eso, el partido igual tendrá que seguir con lo suyo y fortaleciendo sus bases. Y tenemos después una elección municipal y regional en la que vamos a participar solos, ahí ya no como alianza. Hay chamba, o sea, hacer política no es presentarte, como bien dijo Hugo, creo que fue, sí, Hugo. Sacar la cara cada 5 años, sino es tener la cara constantemente en todo el país. Ser un líder político. Y no tiene nada, y también ayuda a limpiar el rostro de la política, porque si los rostros que salen es la corta uña, la come pollo, la robacable y todo, no sé por qué terminan siendo mujeres al final, o el robacal, el mochasueldo, el pedicurista, obviamente la gente va a decir que la clase política es un asco. Entonces los líderes políticos no solamente están para ocupar puestos, sino también para de alguna manera iluminar el debate público, poder dar ideas, poder colaborar, y todos tenemos la responsabilidad de abrir nuestras cabezotas para escuchar y evitar esta polarización que dices tú, que siempre va a existir. Y ¿sabes lo que me parece bueno, Juliana? Aunque es muy criticado por otros, que los candidatos presidenciales en su mayoría están postulando al Senado. Entonces, de repente no ganan, pero los vamos a tener dentro del Congreso, que es el foro político per se. Ya no lo vamos a tener en las plazas, ya no lo vamos a tener en las calles, quemando llantas, haciendo oposición. Digamos, te quiero ver ahí. Te quiero ver ahí en el hemiciclo, debatiendo con ideas. Y aparte, el Senado va a tener mucho poder. Ojo, hay que saber, mucho más importante es a quién escogen de senadora.
También de diputado, pero el Senado va a tener muchísimo poder. Eso es algo que se tiene que cambiar desde mi punto de vista. Totalmente, se tiene que cambiar. Pero bueno, empecemos como diría... Empecemos primero. Empecemos. Empecemos. Bueno, Javier, muchísimas muchas gracias a ti, Juliana. Y ya te comprometo para más adelante también ya ir cuando esté avanzando todo para conversar. Y aquí ya tengo varios nombres que te voy a pedir que me Claro que sí. Muchísimas gracias. Y gracias, amigos. Ya saben, no se olviden de poner me gusta, de compartir esta transmisión. Para las personas que no se han podido conectar en vivo, se queda colgada. Ya saben que pueden verla varios días, todo el tiempo. Y también, si aún no lo han hecho, por favor, les decía que se suscriban al canal apretando el botón de suscribirse. Y les cuento que hemos creado el canal de WhatsApp de Origen Extreme. Si se inscriben, van a recibir por su WhatsApp todos los programas, transmisiones, noticias y cosas que hagamos aquí. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles.